Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bob is driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa de verano en el que recuperamos algunos de los reportajes emitidos durante los 4 años que lleva en antena Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. En la sesión de hoy vamos a recordar a un actor que lo fue todo en el cine español. Yo recuerdo que el día del estreno en el Coliseum estaba muerto de miedo, porque dije, la primera secuencia del Crack es cuando yo saco la pistola. Yo, lo que representaba yo, lo que era la imagen que tenía la gente de mí, sacaba la pistola y le decía a aquel delincuente, Vareta, devuélveme el mechero, te quemo los huevos. Y yo dije, bueno, pues ahí una de dos, o pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Os contaremos las diferentes teorías que hay sobre la muerte de un mito del cine que falleció tal día como hoy, hace 57 años. Marilyn Monroe ha muerto, aparentemente por una sobredosis de somníferos. Pero se está efectuando una investigación y todavía no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva. Recordaremos cuando la periodista Paloma Gómez Borrero nos habló de su única experiencia cinematográfica como actriz. Yo empecé mi carrera con Marcelo Mastroianni, la terminé el mismo día y con Marcelo Mastroianni. No, es que fui a hacer la entrevista a Luciano Emmer, el director. Estaba rodando Il momento più bello. Y Luciano Emmer, no sé por qué, dice, yo creo que me vas a traer suerte. Quiero que te quedes en mi película. Y os contaremos todo lo que sabemos sobre uno de los personajes clásicos del cine de aventuras. ¡Tarzán! ¡Cómo me alegro de verte! Este es el tráiler de la película que vamos a proyectar. Si os gusta, acomodaros en vuestros asientos porque Sucedió una noche colección comienza ya mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Y como siempre, aprovecharemos entre reportaje y reportaje para escuchar un poco de música de cine. Esta, por ejemplo, es la marcha de los niños siameses de la película El Rey y Yo, que en 1956 protagonizaron Jules Briner y Deborah Kerr con música y canciones de Rodgers y Hammerstein II. Pero nuestro primer reportaje no comienza en un país exótico como Siam, sino mucho más cerca, en el País Vasco. Vamos a recordar a uno de los grandes actores del cine español de todas las épocas,
un pamplonés bajito pero con un talento de gigante, Alfredo Landa. San Sebastián, finales de los años 50. Un grupo de teatro aficionado ensaya en un local. Entonces podemos ir ensayando ya la escena, ¿no? Vamos a ver cómo sería. Tú entras por ahí. Sí. Y dices que eres muy tímido y que no sabes cómo tratar a las chicas, pero hay una que te gusta y no sabes cómo decírselo. Pero espera un momento, ¿por qué no sé cómo decírselo? No lo entiendo. Porque es que eres tímido. ¿Qué? Y que es que además solo te gustan las chicas duras. Vale, sí, ¿qué pasa? ¿Qué es esta escena? ¿No habíamos quedado en que íbamos a dar un enfoque social a nuestras funciones? O sea, que os dejo las obras completas de Bertolt Brecht para que después hagáis semejantes payasadas. A lo mejor tienes razón. No la escuches, ni la mires siquiera. Pero... Miente. Oye, que yo miento. Además, ¿quién te ha preguntado? En realidad, a ese actor, el teatro social de Bertolt Brecht le interesaba más bien poco. Le gustaban mucho más las comedias teatrales de Paco Martínez Soria. Así que un día cogió las 7.000 pesetas que tenía ahorradas y se plantó en Madrid. Su madre quería que estudiara para abogado, pero él, Alfredo Landa, ya había decidido su vocación. Yo lo vi en la juventud, que hice un papel en una función que se llamaba El Verdugo de Sevilla, y que cuando salí en el primer mutis, me aplaudieron aquel mutis, yo vi como un destello, fue un destello, un relámpago que me inundó y que me dijo una voz: tú tienes que ser cómico. En el cine debutó en 1962 con la película Atraco a las 3 de José María Forqué. ¿Dónde estará el sereno? A estas horas durmiendo. Y Galindo también, seguro. Le vamos a levantar de la cama. Se va a llevar un susto de muerte. No dijo que viniésemos a consultarle. Pero si yo no quiero consultarle nada, solo he venido de acompañante, que conste, de acompañante. Pero aquella España de los años 60 era un país que se transformaba rápidamente, la España del desarrollismo. Y Landa iba a encarnar como nadie a ese español medio que se desperezaba del oscurantismo de la dictadura y gracias a los miles de turistas que empezaban a llegar se abría a la influencia exterior. Esta vez son suecas. ¿Y cómo sabes que son suecas? Cada día son distintas. Ese apartamento solo lo alquilan azafatas. Pasan un día y se van. Están extraordinarias. ¿Y cómo les gusta el sol? El sol, la naranja y el hombre español como tú. Esto es lo que a mí me hacía falta. Alfredo Landa simbolizaba el cambio de moral del español que prefería ya el bikini a la mantilla. El actor se dedicó a perseguir suecas en calzoncillos en infinidad de películas como No desearás al vecino del quinto, Vente a ligar al oeste o Manolo la Nuit. Good afternoon. Hi, good afternoon. You see, I do like Sweden very much. Oh, really, yes, really. thank you. And here these two orange. Nice Spanish orange. Bueno, si quieres pasamos y las comemos juntos. ¡Pedro! Y así logró lo que ningún otro actor del mundo ha logrado nunca: bautizar un subgénero cinematográfico, el landismo, nombre con el que se conoce a todas aquellas comedias y género del que Alfredo Landa no se avergonzaba. ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Estoy orgullosísimo. No ha habido nadie que, bueno, mejor o peor, con justicia o con injusticia, haya dejado algo tan importante como una forma de hacer, una forma de ser, una forma de actuar, una forma de ver la vida. Es cierto, aunque tradicionalmente se usan los calificativos más bien despectivos para despachar aquella etapa del cine español, muchas de esas películas tenían un enorme valor sociológico y testimonial. Pero es gracioso que tengas que hacer todo ese número para mantener tu negocio. Ay, no me eches la culpa a mí. Es la sociedad en que vivimos, que es así. Y eso que el Alfredo Landa real tenía muy poco que ver con sus personajes. Nunca persiguió suecas. En cuanto reunió unas pesetas, se casó con Maite, la que sería su esposa de toda la vida. ¿Te acuerdas de la primera noche que pasamos juntos? Toda la noche en el banco de un parque como para olvidar. No teníamos ni un duro, pero nos queríamos. Siempre fue un hombre campechano de costumbres sanas. Tenía 3 pasiones. La primera, el fútbol. Era forofo de los Osasuna. La segunda, sentarse con los amigos a echar la partida. La grande no me decía nada, pero la chica me lo como todo, entendido. De acuerdo. Pare, sí. Decía de sí mismo que era uno de los mejores jugadores del mundo de mus. Y su tercera pasión era preparar cócteles. El gin tonic, el dry martini y el Negroni. Bueno, es una cosa que me doy miedo. Me doy miedo, de verdad, ¿eh? La muerte de Franco tuvo consecuencias trascendentales en el cine español. Los machos ibéricos ya no perseguían suecas en calzoncillos, sino que gracias a la relajación de la censura podían hacerlo con el culo al aire.
Alfredo Landa no quiso participar en las películas de Destape, rechazó infinidad de papeles y actores como Pajares y Esteso recogerían su testigo. Durante algún tiempo, Landa no pisó un plató de cine. La verdad es que han sido años muy malos. Hasta que a principios de los años 80, José Luis García se empeñó en demostrar que Alfredo Landa también podía ser un actor de carácter. Yo siempre decía que Alfredo Landa es un actor de método, pero no del método de Stanislavski, no del método norteamericano, sino de un método suyo que consiste en una perfección inaudita. Los que hemos trabajado con él lo sabemos. Él es un hombre que tiene una gran intensidad, pero además tiene una poderosa flexibilidad. García convirtió a Alfredo en un detective de cine negro en El Crack. El actor compuso un personaje contenido, sobrio, que basaba su fuerza en la mirada. ¿Cuánto tiempo hace que ha desaparecido? Casi 2 años. ¿Cuánto? 2 años. ¿Dio parte a la policía? Sí, claro, naturalmente. A partir de ese momento, el público empezó a considerarle un buen actor y en 1984 pasó la reválida internacional con su personaje en Los Santos Inocentes de Mario Camus. El pájaro Pérez que falta, señorito Iván, y el que bajó usted, orilla del arroyo, me lo ha afanado el Facundo. Dice que es de su señorito. ¡Facundo! ¡Facundo, ven aquí! ¿Cómo es posible, Paco, que Iván baje 40 perdices y tú recojas las 40? Los apunto aquí. Alfredo Landa y Paco Raval consiguieron ex aequo el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. El papel mío, dicho sea ahora, era más importante y más difícil, ¿eh? Paco tenía más punch publicitario por diversos condicionamientos de la vida y todo eso, que me parece muy bien. Yo le admiraba y le quería muchísimo a Paco, ¿eh? Pero el papel mío era mejor. Sí. La vaquilla, El río que nos lleva, Sinatra, Historia de un beso, la serie de televisión Don Quijote de la Mancha. Película a película, Alfredo Landa demostraba que era uno de los grandes del cine español. Ganó 2 premios Goya, uno por La Marrana y otro por El bosque animado. El día menos pensado, me lío la manta a la cabeza y me pongo a robar. Me caso en mi soria. Ya me he pensado el nombre de guerra. Vendetestas. El bandido Vendetestas. ¿A qué suena bien? Alfredo Landa parecía tener el secreto de hacer siempre cercanos y simpáticos a sus personajes. Soy siempre partidario de las empresas antihéroes. Los héroes a mí no me interesan. No sé por qué, pero no, bueno, llevan esa carga de vencedor, de agresividad y tal. No, me interesa mucho más el antihéroe. Incluso se dio el gusto de mostrar otra de sus pasiones, la de cantar, en la película Por fin solos. Por fin solos, otra vez y recordar. Por fin solos, tú y yo. Cuánto hemos soñado con este momento. Es el milagro de nuestro cuento. En el año 2006, Alfredo Landa nos comunicó que se retiraba. Ahora estoy retirado del cine. Pero con alegría, ¿eh? Nada de ninguna frustración, ni ningún resentimiento, ni ninguna amargura o pseudo amargura. No. Estoy retirado porque creo que ha llegado el momento. Y porque una retirada a tiempo es una victoria, ¿eh? Yo amo la victoria. Ya por entonces se habló de ciertos problemas de salud. Unos meses después, al recoger el Goya de Honor a toda una carrera que le entregaba la Academia del Cine Español, se pudo ver que algo le pasaba. El Goya de Honor. Pero además es más todavía mejor porque es ese no digo. El actor parecía confuso, sus palabras no eran coherentes. El público lo achacó al nerviosismo y a la emoción del momento, pero pronto supimos que padecía la enfermedad de Alzheimer. También sufrió un ictus que le mantuvo algún tiempo hospitalizado. Finalmente, Alfredo Landa falleció el 9 de mayo de 2013 a los 80 años y sin haber cumplido uno de sus deseos. A mí más de una vez me han dicho, hombre, ¿y qué papel te gustaría hacer? Porque, y bueno, pues unos dicen Hamlet, el otros dicen, no sé. Yo a mí siempre lo he dicho, pero nadie me ha dado el gusto, por así decirlo, de hacer lo que yo quería hacer, un vagabundo. No, nunca hizo de vagabundo, pero a lo largo de sus más de 130 películas nos dejó infinidad de personajes maravillosos que nunca olvidaremos. Por fin solos tú y yo. Han pasado algunos años y parece que fue ayer. Por fin solos estaremos
mi amor. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor. Recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad. Con cada luna vendrás, con la marea te irás en un caracol. Pienso oír tu voz, la bella María de mi amor, de mi amor. Y seguimos con actores españoles. Este es Antonio Banderas cantando un tema de Los Reyes del Mambo, la película con la que dio el salto al cine norteamericano allá por 1991. Pero ahora vamos a cambiar radicalmente de tono, de país y de estilo de cine. En los próximos minutos vamos a repasar todo lo que hemos aprendido sobre uno de los personajes clásicos del cine de aventuras, el rey de la jungla, Tarzán. El mito del buen salvaje. Él es feliz, o lo era hasta que nunca se había sentido desgraciado. La fascinación por África y el atractivo de la vida sencilla. Me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí contigo? Tal vez sea mejor no pensar demasiado en ello. Solo seguir aquí y ser feliz. La idea colonial de la superioridad del hombre blanco. Él no es como nosotros. ¿Es blanco? El personaje de Tarzán reunía una serie de ingredientes que le hacía muy atractivo para el público occidental de comienzos del siglo XX. Lo que no puedo entender es cómo llegó aquí. Tarzán había sobrevivido de niño a un accidente de aviación en el que murieron sus padres. Los monos le cuidaron y cuando creció se convirtió en el rey de la jungla. Pero eso era en la ficción. En la realidad nació de la imaginación de un americano llamado Edgar Rice Burroughs, por entonces representante de sacapuntas y gran aficionado a las revistas pulp en las que se publicaban relatos. Y el monstruo besa a la chica. Fin. Vaya tontería, qué estupidez. Yo sería capaz de escribir 12 de estas en una tarde. Y Burroughs se puso manos a la obra. Sus primeros relatos eran de ciencia ficción, pero en 1912 ideó al hombre criado por los monos. Para ello se inspiró en los relatos del explorador Stanley y en un personaje que ha vuelto a estar de actualidad recientemente. Le llamaban Mowgli, el pequeño sapo. En efecto, el personaje de Rudyard Kipling y su libro de la selva. Burroughs bautizó a su creación como Zartan, pero tras el primer relato cambió el orden de las letras porque le sonaba mejor. ¿Cuál es su nombre? Tarzán. Nombre y apellidos. Es el único nombre que tiene. Enseguida el cine echó mano del personaje. El primer Tarzán de la pantalla fue Elmo Lincoln en 1918, un forzudo de circo del que se cuenta que mató con sus propias manos a un león durante el rodaje. Un león, ¿lo oye usted? Tan orgulloso, tan fiero. Al parecer la fiera no lo era tanto, estaba bastante vieja y enferma y además atiborrada de tranquilizantes. Pero el Tarzán, tal y como ahora lo conocemos, nació en 1932. ¡Joder de piernas! ¡Váyase! El director W.S. Van Dyke organizó un casting para elegir al primer Tarzán del cine sonoro. A las pruebas se presentaron actores como Clark Gable, que fue rechazado nada más verle sin camiseta. Gable es un canijo. No tiene cuerpo. El elegido finalmente fue Johnny Weissmuller, un antiguo campeón olímpico de natación sin experiencia cinematográfica, pero todo un atleta que acabaría convirtiéndose en el rostro más recordado del personaje.
Él fue quien definió sus características. Tarzán vive en la selva, en una casa sobre un árbol, y es un tipo muy habilidoso. ¿A dónde va? A construir una casa. ¿Construir una casa? Tarzán no tardará mucho. Tenemos una mansión en cada claro. Su compañera es Jane, la hija de un viejo explorador que se enamoró tan locamente de Tarzán que decidió abandonar las comodidades de la civilización. Desde ahora, para mí, se acabó la civilización. Voy a ser una salvaje, igual que tú. Pero además tiene otra compañera inseparable. Chita. En efecto, la mona Chita, con su risa característica y su afición a las jugarretas, era el elemento cómico de las películas. Chita. Lo siento, pero es que a veces se vuelve muy juguetona. El chimpancé que rodó las películas con Biesmuller murió en 2011 a los 80 años de edad, el doble de lo que suelen vivir estos animales. Según su cuidador, el secreto de su longevidad era su afición a la cerveza, de la que consumía unos 5 litros al día. Le gusta la botella. Si esa mona sigue bebiendo, se volverá mucho más graciosa. Tarzán no es un gran conversador. Jane, Tarzán. Jane. Eso es. Tarzán. Jane. Tarzán. Sí. Jane. Tarzán. Jane. Tarzán. Jane. Tarzán. ¡Calla, Tarzán. por favor! ¡Déjame ir! ¡No puedo soportarlo! Además del inglés que le enseña Jane, chapurrea alguna que otra palabra indígena. Unga. ¿Qué? Nadar. Muy bien. O el clásico Ankawa, que significa venga, vamos. O Yuyu, equivalente a mal rollo. Pero en el fondo da igual que Tarzán no hable mucho, porque sobre todo es un hombre de acción. ¿Así te conservas en forma luchando con esos animales antes del desayuno? No suele haber cocodrilos en aguas frías. Lucha con cocodrilos y leones, nada, salta de liana en liana. La mayoría de estas escenas las rodaba el propio Biesmuller, salvo lo de las lianas, donde era doblado por un trapecista profesional. Tampoco la selva que veíamos era muy real. Fíjense en estos hipopótamos. Toda la saga de Tarzán en la Metro se rodó en estudio y exteriores de Los Ángeles. Luego se añadían imágenes de vegetación y fauna salvaje perteneciente a Trade Horn, un documental rodado en África a principios de los años 30 por Van Dyke. Este metraje fue utilizado una y otra vez durante toda la serie. El plano más repetido, que prácticamente podía verse en todas las películas, era el de los cocodrilos entrando en el río. También era habitual la escena del porteador negro que se despeñaba en un acantilado. ¡Mucho cuidado! Nativos que, por cierto, tampoco eran africanos, sino extras negros de Los Ángeles. ¿Son pigmeos? No, son enanos. Bajo sus enormes músculos, Tarzán esconde un corazón tierno y cariñoso. Buenos días, te amo. Buenos días. Nunca lo olvidas, ¿verdad, Tarzán? ¿A quién amas? Amar a Jane. La relación con Jane al principio era de lo más erótica. Había besos, caricias, baños desnudos e insinuaciones constantes de ella. No debes mirarme así, Tarzán. Eres muy atractivo. Me encanta decirle cosas a un hombre que no puede entenderlas, que ni siquiera sabe lo que es un beso. ¿Gustaría? Sospecho que a mí sí. La censura reaccionó pronto contra aquellos desmanes. A partir de la tercera película, el taparrabos de él se convirtió en un faldón amplio y el bikini de piel de ella en un traje de cuerpo entero. Además, cuando incorporaron al personaje de Boy, el niño tuvo que ser adoptado, debido a que Tarzán y Jane no podían procrear hijos naturales, ya que no habían pasado por la vicaría. Niño fuerte. Llamar elefante. Elefante, con una naricita como la suya. Después llamar elefante. Ahora llamar Boy. Pero eso no es un nombre. Boy. Bueno, después de todo, yo soy su madre. Tarzán padre. Llamar Boy. El esquema argumental se repetía una y otra vez. Tarzán y los suyos vivían tan felices en la selva cuando de pronto aparecía por allí una expedición. Hall y yo estamos convencidos de que detrás de ese monte Mutia está el cementerio de los elefantes. ¿Y por qué os interesa? ¡Ah, claro! ¡El marfil! Inevitablemente los hombres blancos provocaban el caos en la jungla. Pero además de estas constantes argumentales y estos rasgos característicos del personaje, había otro quizá más superficial, pero que acabó siendo la principal seña de identidad de Tarzán. ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido un grito humano. ¿Un grito humano? Pues no era exactamente un grito humano, sino una mezcla del departamento de sonido de la Metro, formada por el propio alarido de Biesmuller imitando un cántico de alegría de sus antepasados tiroleses, los ruidos de un camello y una hiena y la nota si tocada al violín. Todo ello lo convertía en algo absolutamente inimitable
Y a las pruebas nos remitimos. Solo el primero es el genuino grito de Weissmuller. Los demás son de otros Tarzanes. Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, fue un precursor en la explotación comercial de los personajes de ficción. Tarzán no sabe de dinero. Para él no significa nada. Quizá él no, pero sí su creador, que montó una empresa para otorgar las licencias de explotación de Tarzán en todo tipo de medios. Bien, ¿qué te parece? Bonito. Oír radio, bonito. Seriales radiofónicos, tebeos, series de televisión y, por supuesto, películas. Johnny Weissmuller protagonizó 12 películas de Tarzán, pero a finales de los años 40 abandonó el personaje. ¡No te vayas! ¡Ven con nosotros y volveremos juntos! ¡Tarzán! ¡Tarzán! Le sustituyeron otros Tarzanes oficiales, como Les Barker, primer marido de la hoy baronesa Thyssen Carmen Cervera, que rodó 5 películas, o Gordon Scott, un culturista guaperas y con tupé que tiene el honor de haber sido el primer Tarzán que rodó en África. ¿Te has fijado cómo ha cogido ese pez? Sí, estoy segura de que todo lo hace muy bien. ¿Está tibia el agua? No, si el agua es caliente, el pescado no es bueno. ¿Tú también nadas? No, pero me podrías enseñar. En los años 80, Christopher Lambert encarnó al personaje en Greystock, una versión más elaborada y dramática de la historia original. Me trajiste aquí para reunirme con mi familia. Esta no es mi casa. Este no es mi hogar. Puedes serlo, John. Eres un ser humano, un hombre. Tienes que comprenderlo y hacerte cargo de esa realidad. Nunca tendrás un hogar, ni aquí ni en la jungla, hasta que aceptes ese hecho. Ha habido también Tarzanes de dibujos animados o en versión erótica. En total, 54 películas oficiales, a las que hay que sumar numerosas versiones no autorizadas muy habituales en la India, Turquía o Italia. Además de varias parodias como Tarzán, la vergüenza de la jungla, que rodó el propio hijo de Weissmuller, o más recientemente George de la jungla. George no sentirse estúpido, a veces George chocar con árbol. Y a veces... A veces George caer de cabaña, pero no sentirse estúpido. Ahora vuelve a las pantallas y es que Tarzán nunca pasa de moda, un personaje capaz de seducir a todos los sectores de sexo y edad. Para los niños, la aventura, para ellas, los músculos. No está bien que me espíes desde lo alto de ese árbol. Eres el hombre más terrible que he conocido. Y para ellos, la selvática coquetería de Jane. Es usted una pequeña salvaje fascinadora. Perdóneme, he perdido los estribos. Es usted tan encantadora. Long ago, but not so very long ago, the world was different, oh yes it was. You settled down and you built a town and made it live, and you watched it grow. It was your town. Time goes by, time brings changes, you change too. Nothing comes that you can't handle, so on you go. You never see it coming when the world caves in on you, on your town. There's nothing you can do. Main Street isn't Main Street anymore.
before. Tell the truth, lights don't shine at all in our town. Suena el cantante James Taylor con la canción principal de la película de animación Cars. Our Town se titula el tema. Con ella vamos a recibir a nuestra siguiente protagonista. Fue periodista y escritora y durante muchos años ejerció como corresponsal en Italia y en el Vaticano. Os estamos hablando de Paloma Gómez Borrero. Hace un tiempo, antes de su muerte, claro, charlamos con ella sobre sus películas favoritas y sus recuerdos cinematográficos. Este es un resumen de aquella entrevista. Yo fui enviada para hacer el cine italiano cuando era el momento de mayor esplendor. Fue cuando Rossellini, cuando Vittorio De Sica, Luchino Visconti. Recuerdo que entrevisté a Alberto Sordi, que empezaba, como quien dice, a ser tan famoso. Estaba Luciano Emmer, que había hecho Las chicas de la Plaza de España, con Lucía Bosé, guapísima. A Marcello Mastroianni, que luego fui muy amiga de su mujer. Richie, acuérdate de llevar la bicicleta. Necesitas la bicicleta. Está puesto en el contrato. Vittorio De Sica, yo creo que es maestro con Rossellini del neorrealismo. Y Ladrón de bicicletas es una película que siguen poniéndola, que sigo viéndola tantas veces como la pongan y la repongan, porque esa historia de ese hombre que tiene una bicicleta te trae una Italia de la posguerra. Vamos, Richie, ¿la bicicleta la tienes o no la tienes? Sí, esta mañana me presentaré. Y cuidado con tomarme el pelo. Si te presentas sin la bicicleta no hay nada que hacer, ¿eh? ¿Crees que voy a esperar otros 2 años? Me presento con la bicicleta. Bueno. Ese hombre al que ya tiene una bicicleta y puede trabajar y se la roban. Y con el hijo cogido de la mano buscándola, es que todavía se te pone, se pone pelos de punta, se te coge el corazón pensándola. Es tan humana y al mismo tiempo tan dura que yo creo que si hicieran a la salida de esa película, incluso hoy, una colecta para comprar una bici a ese señor, creo que no pensamos que es una película, sino que es una realidad y compraríamos la bicicleta. Yo tengo una bicicleta. Yo también tengo una. Y bueno, yo también tengo bicicleta. La bici siguen robándola, porque a mi hijo le han robado ya 3 bicis. La Dolce Vita fue la época romana de aquella época, de aquellos años 60. Vaya ambiente que hay aquí por la noche. ¿Y es así siempre? Sí. Con una cantidad de actores americanos que llegaban a Roma, que se volvía Cinecittà Hollywood, y todo lo que comportaba de nobleza, decadente y al mismo tiempo poderosa. ¿Con qué nos deleitará el gran periodista? ¿Con un bonito artículo acerca de la aristocracia vacía y depravada? Todo eso lo refleja Federico Fellini de una manera extraordinaria, como grandísimo director que era. Es que esos no se cansan nunca. Paparazzo, ya vale. Hay que comer, señora, hay que comer. Ya tendrías que estar acostumbrada. Paparazzi puede venir de papatazzi. Y papatazzi son esos mosquitos pesados que no te los quitas de ninguna manera y que están siempre en torno a ti volando, y eran los fotógrafos que iban a la búsqueda del famoso, de la foto que daría la vuelta al mundo. Marcello, ese Marcello creo que no lo olvida nunca. Anita en aquella película estaba espléndida, nunca hizo otra cosa igual. ¿Quién es? Es sueca, ¿no? Mi madre, no quiero verla porque lo pagará mi mujer. ¡Viva Suecia! Solo esa escena de ella dentro de la Fontana di Trevi llamando al periodista Marcello, vamos, eso yo creo que ha quedado en los ojos de todo el mundo. Le aconsejo que se tome unas cortas vacaciones. No puedo, todo lo más otra hora. Decídase y tómese el día entero. Un paseo por Roma en Vespa, veo a Gregory Peck y a Audrey Hepburn, porque yo creo que fue la película que más enseñó
a Europa y sobre todo a los Estados Unidos lo que era Roma. ¿Es esta la princesa? Sí, señor Bradley, esta es la princesa. No es la Lollobrigida, ni la Pampanini, ni Sofía Loren. Fíjese bien en ella. O sea, la historia de esa princesa con el periodista y esa Vespa en la Plaza de España, yo creo que no la hemos olvidado nadie. Me ha dado la oportunidad de hacer lo que yo siempre deseé hacer. ¿Por qué? Pues no sé, por complacerla. Es usted la persona más amable que he conocido. Hubo otra que los americanos hicieron de Roma, también muy bonita. Era la de 3 monedas en la fuente. 3 coins in the fountain, each one seeking happiness, thrown by 3 hopeful lovers. Which one will the fountain bless? Pero era muy americana, o sea, sí, eran 3 turistas que van a Roma y que enseñan postales, como Woody Allen cuando ha hecho Roma. Es el americano que ve Roma, mientras que Vacaciones Romanas era enseñarte Roma y descubrir una historia de amor encima de una Vespa. Juan Pablo II quiso ser actor y conocía muy bien el mundo del teatro, sobre todo. Dentro del Vaticano hay una cineteca muy buena y Juan Pablo II siempre le gustaba ir al cine, a esa salita pequeña que está al lado de la Cineteca Vaticana, para ver la película, posiblemente con el director o con el actor, para hablar luego sobre esa película. Por ejemplo, sé que vio la lista de Schindler y la vio junto con La viuda de Schindler. Esta lista es el bien absoluto. Esta lista es la vida. Más allá de sus márgenes se abre el abismo. Y luego La vida es bella, de Benigni. Invitó a Benigni y cuando terminó le dijo a Benigni: qué hermosa historia de amor, cómo puede ser en un campo de tanto odio, de tanto sufrimiento, haber esa historia de amor tan bella del padre con el hijo. Josué, a partir de ahora tienes que estar escondido todo el día. Si te ven, se acabó, nos descalifican. ¿Qué tengo que hacer? Nada, no te tiene que ver nadie, sobre todo los super malos que gritan sin cesar. Acuérdate, ¿eh? Escóndete, que no te vean. Este es el momento más difícil, Josué. Pero si esto sale bien, el tanque es nuestro. Ganaremos 120 puntos al día. Yo empecé mi carrera con Marcelo Mastroianni, la terminé el mismo día y con Marcelo Mastroianni. No, es que fui a hacer la entrevista a Luciano Emmer, el director. Estaba rodando Il momento più bello, que era sobre el parto indolor. Y con la protagonista femenina era Giovanna Ralli. Y Luciano Emmer, no sé por qué, dice: yo creo que me vas a traer suerte, quiero que te quedes en mi película. Yo le miré como diciendo: está loco este hombre. Me vistieron de enfermera, que se rodaba en el hospital de San Camilo, me maquillaron y me dio papelito hablado. O sea que no era un extra así cualquiera, ¿no? Y era una frase que no se me ha olvidado nunca, claro. Su dai sbrigati che arriviamo in ritardo, que eso es lo que le decía yo a Giovanna Ralli. No me han cortado porque me he visto yo en esas reposiciones que hacen en la RAI. Y no, que va, estoy ahí y no me han doblado tampoco. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Comenzamos escuchando a Maurice Jarre con un tema de la banda sonora de Único Testigo, la película de Peter Weir protagonizada por Harrison Ford y Kelly McGillis en 1985. En concreto, esta melodía de sintetizador pertenece a una de las escenas más recordadas del film, aquella en la que toda la comunidad Amish se reúne para construirle un establo a una pareja de recién casados. Escena en la que, por cierto, Harrison Ford pudo lucir sus habilidades de carpintero, que, como muchos sabéis, era el oficio que tenía antes de convertirse en actor. Dicen que es usted carpintero. De eso hace mucho. No importa, necesitamos uno bueno. ¡Vamos, rápido! Solo tenemos un día para construir el establo. Pero seguimos. Hace 57 años, tal día como hoy, fallecía Marilyn Monroe. Desde entonces, los interrogantes sobre su muerte han alimentado miles de páginas de libros, centenares de comentarios y metros de documentales y reportajes para la televisión. Hablar de la muerte de Marilyn no es solo evocar un mito, sino también, y quizás sobre todo, un negocio que continúa siendo muy rentable. Era una calurosa mañana de agosto del año 1962. El dramaturgo Arthur Miller conducía su coche por la carretera cuando de pronto en la radio una noticia interrumpió el programa habitual de música. Marilyn Monroe ha sido hallada muerta en su casa de California. Al parecer la actriz se ha suicidado mediante una sobredosis de somníferos, pero todavía se está efectuando una investigación. Oigan las declaraciones del forense de Los Ángeles, Theodore Carpey. Basándonos en toda la información obtenida, en nuestra opinión se trata de un probable suicidio. Miller paró el coche en el arcén y allí permaneció media hora llorando sobre el volante. Para el exmarido de Marilyn, la noticia fue un mazazo, ya que nunca había dejado de quererla. Sin embargo, no le sorprendió. Siempre había dicho que Marilyn acabaría matando a Marilyn, y en los últimos tiempos la actriz estaba cayendo sin freno por una pendiente de autodestrucción. Lazy, I wanna be lazy. I long to be out in the sun with no work to be done. Arthur Miller defendió siempre la versión oficial del suicidio de Marilyn Monroe, pero hoy en día no todos comparten esa idea. Hay demasiados puntos oscuros en esa muerte. Desaparición de documentos, declaraciones contradictorias de testigos, ocultación de pruebas. La mayoría de las investigaciones particulares que se han hecho apuntan al asesinato, y en ellas se implica a los hermanos Kennedy, John y Robert, que mantuvieron sendas relaciones con la actriz. Vamos a ver algunas de estas teorías. Marilyn Monroe fue asesinada por la CIA. El presidente Kennedy dio la orden. Según se cuenta en una biografía sobre John Kennedy, 15 días antes de la muerte de Marilyn, el presidente recibió una visita de un agente de la CIA. En ella se le informaba que la agencia conocía todos los devaneos amorosos que había mantenido con Marilyn desde 1954 y la relación que en esos momentos la actriz tenía con su hermano Robert Kennedy. Señor presidente, lo tiene aquí todo en este informe. Desde hace meses la agencia tiene pinchado el teléfono de la señorita Monroe y así pudimos descubrir ayer que piensa dar una rueda de prensa contándolo todo. Este hecho sería confirmado posteriormente por Bob Schlatzer, el mejor amigo de Marilyn. Aquí le escuchamos en un documental titulado Marilyn y los Kennedy. Iba a hablar de sus affairs con los dos Kennedy, John y Robert Kennedy. Y yo le pregunté si le había contado aquello a alguien más. Le hablé de la conferencia de prensa que iba a tener el lunes siguiente y ella me dijo, sí, se lo he contado a algunas personas. Y yo le dije que pensaba que era muy peligroso. Y ella dijo que en aquel momento ya no le importaba porque iba a decir la verdad. Porque aquellas personas la habían utilizado, que iba a contar la verdadera historia. Schlatzer además afirmaba que Marilyn tenía un cuaderno rojo en el que anotaba todo tipo de detalles, entre ellos algunos secretos de Estado que Bobby Kennedy le había revelado. Tenía cosas allí, como que Bobby iba a pillar a Jimmy Hoffa. Decía, voy a poner a ese sujeto entre rejas, o no sé qué, o algo parecido. Tenía cosas como Bobby me dijo que iba a asesinar a Castro. Y la mayoría de lo que escribía empezaba con Bobby me dijo. Cuando el presidente Kennedy supo todo aquello por la CIA, lo pensó unos minutos. Calculó cómo podía afectarle políticamente y por fin accedió a lo que le proponía la agencia, silenciar a la Monroe. La orden la dio con una lacónica frase. Que Dios la guarde.
Marilyn fue asesinada por la mafia. Desde su puesto de fiscal general del estado, Bobby Kennedy se distinguió como fustigador de la mafia, en especial de Sam Giancana, el sucesor de Al Capone en la familia de Chicago. Nos enfrentamos al crimen organizado, a los gángsters y a matones de otros tiempos, como hicimos en los tiempos de Al Capone. Otro libro, esta vez escrito por el hermano y el sobrino de Sam Giancana, asegura que fue el gángster el que ordenó la muerte de Marilyn como acto de vendetta contra su amante, Bob Kennedy, y para que las investigaciones posteriores destaparan el romance. Según el libro, 2 asesinos a sueldo penetraron en casa de la estrella y mientras le tapaban la boca, le introdujeron varios supositorios de Nembutal. Este hecho explicaría el por qué en la autopsia el fármaco fue encontrado en la sangre, pero no había indicios de que hubiese sido tomado por vía oral, como es lógico suponer en un suicidio. Así lo confirmaron también algunos ex policías que llevaron en algún momento el caso. El agente Jack Clemons fue el primer policía en llegar al lugar del suceso. No fue un suicidio. Marilyn Monroe fue asesinada. El agente explicaba que de haberse tratado de un suicidio, tanto los 2 médicos que allí se encontraban como el ama de llaves hubieran llamado inmediatamente a la policía, en vez de esperar 4 horas, tiempo transcurrido entre el momento en el que fue descubierto el cadáver y la hora en la que se recibió el aviso en comisaría. Y le pregunté a él muy concretamente por qué esperaron desde medianoche, bien desde las 12:30 hasta las 4:30, para llamar a la policía. Yo estaba ante 2 doctores, ambos sabían que lo que teníamos allí era lo que se llama un caso de forense. Sabían que tenían que llamar a la policía y tardaron 4 horas en hacerlo. La muerte de Marilyn Monroe fue un suicidio con encubrimiento político. Esta es la versión en la que coinciden la mayoría de las personas que han investigado la muerte de Marilyn Monroe. Lo sucedido sería más o menos como sigue. La víspera de su muerte, Marilyn recibe la visita de Robert Kennedy, quien le comunica que su romance ha terminado. Aunque la versión oficial dice que Robert se encontraba ese día en su residencia familiar de Massachusetts, hay varios testigos que le ven esa noche en Los Ángeles. El coche se acercó, la gente bajó y yo dije, ¡oh, es Bobby Kennedy! Y fueron del coche a la casa. Eso es todo lo que vi. ¿Está absolutamente convencido de que era Robert Kennedy? Oh, seguro que era Bobby Kennedy. ¿Ninguna sombra de duda para usted? No. Tras anunciarle la ruptura, Robert se marcha de la casa. La actriz cae en una profunda depresión. Está enferma, su carrera cinematográfica va a peor y ahora, además, se siente abandonada. Es entonces cuando llama a su amigo, el actor Peter Lawford, cuñado de los Kennedy. Deborah Gould, exmujer de Lawford. Marilyn telefoneó inmediatamente a Peter para decirle que ya no podía aguantar más y que sería mejor para todos que ella muriese y que iba a matarse. Según Donald H. Wolf, autor del libro Marilyn Monroe, investigación de un asesinato, Lawford va entonces a buscar a Bob Kennedy y al doctor Ralph Grison, psicoanalista de la actriz. Los 3 juntos se dirigen hacia la casa de Marilyn. Un informe del agente de policía Lynn Franklin lo confirmaría después. El patrullero seguía esa noche a un coche que circulaba a gran velocidad y le hizo parar en el arcén. Buenas noches. Carnet de conducir, por favor. Sabía que usted da una velocidad superior a la permitida. Sí, lo sé. Buenas noches. Sí, es que tenemos mucha prisa. Llevo al fiscal general de los Estados Unidos, Robert Kennedy, al hotel Beverly Hilton por un asunto muy urgente. Disculpe, un asunto yo no lo había reconocido. Bien, pueden continuar, pero recuerde que, por favor, la velocidad en esta zona puede ser superior a 60 kilómetros por hora, la velocidad límite. Lawford, Bob Kennedy y el médico llegan poco después a casa de Marilyn. La encuentran inconsciente, pero todavía con vida, y llaman a una ambulancia. Recogimos a Marilyn Monroe. Walter Schaefer, propietario de Ambulancias Schaefer. Por supuesto, entró en coma en el hospital. ¿Quiere decir que les llamaron desde la casa y la recogieron viva en coma? En coma, sí. Estaba completamente inconsciente. La actriz o bien muere en el hospital o bien deciden dejarla morir, ya que de recuperarse todo se iba a descubrir. Alguien lleva de nuevo el cadáver a la casa. Todo esto ocurre en torno a la medianoche, pero la policía, como explicábamos antes, no será avisada hasta 4 horas después. La estrategia es ganar tiempo para sacar a Bob Kennedy de Los Ángeles y arreglar convenientemente la casa. Fred Otas, detective privado. Lawford apareció, primero diciendo que Marilyn Monroe había muerto, que Bobby Kennedy estaba allí, que le habían sacado de la ciudad y le habían llevado al norte en avión, que habían tenido una fuerte pelea aquella noche y que le gustaría que yo lo arreglara para que alguien fuera a la casa y retirara cualquier información que pudiera revelar alguna relación
entre Marilyn Monroe y los Kennedy. La muerte de Marilyn fue un accidente. Esta es la teoría que defiende Donald Spoto, prestigioso biógrafo de estrellas de cine. Spoto niega las relaciones de Marilyn con los Kennedy y asegura que la actriz murió de una absurda sobredosis producida por la combinación del antidepresivo Nembutal con unos fármacos ilegales que Marilyn tomaba para adelgazar, fármaco que era incompatible con el antidepresivo y que su médico desconocía que estuviera tomando. Spoto dice que no hubo intención de suicidio, ya que la actriz planeaba casarse de nuevo con su exmarido Joe DiMaggio pocos días después. When I fall in love, it will be forever. Estas son solo algunas hipótesis sobre la muerte de Marilyn Monroe, pero no son las únicas. Periódicamente siguen apareciendo nuevos libros y documentales que aseguran poseer la verdad. La actriz, que durante su vida siempre se rebeló contra su condición de objeto que otras personas utilizaban, no ha conseguido ni con su muerte dejar de ser una mercancía rentable. Es la historia de mi vida. Siempre me ha tocado cargar con la peor parte. Su cadáver, todavía hoy en día, sigue dando mucho dinero. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Terminamos por hoy. Mañana volvemos a la misma hora y ya sabéis que todos los programas de Sucedió una noche colección los podéis encontrar en los podcasts de cadenaser.com. Clicáis donde pone a la carta, elegís el programa y ahí podéis escucharlo online o descargarlo al dispositivo que más os guste. Pero ahora nos vamos y lo vamos a hacer con la música del compositor argentino Gustavo Santaolalla y este tema central de la película Brokeback Mountain. Que tengáis un feliz día y hasta mañana. Thank you.